No sé si el padre es mi pareja, o el hombre con el que lo engañé. Guardé el test positivo como si fuera una bomba. Él me abrazó esa noche, y yo sentí que lo estaba traicionando 2 veces. Entonces me llegó un mensaje. Es mío, no te escondas. Y ahí entendí que ya no había salida limpia. No sé cómo escribir esto sin sonar como una cobarde intentando suavizar lo imperdonable. Así que lo digo directo. Engañé a mi pareja. Fue una sola vez. No fue una aventura larga. No fue una doble vida. No fue me enamoré de otro. Fue una noche, un error, una decisión. Y ahora estoy embarazada. Y durante semanas no supe de quién era. Lo peor no fue el embarazo. Lo peor fue la sensación de estar caminando por mi casa como una intrusa, mirando a un hombre que me amaba con tranquilidad, y sintiendo que yo había metido una bomba silenciosa debajo de todo lo que éramos. Mi relación era estable, de esas relaciones que desde afuera parecen aburridas porque no tienen drama, pero que por dentro se sienten como un hogar. Él era atento sin exagerar, correcto sin ser frío. No era perfecto, claro, pero era un hombre con el que yo podía imaginar un futuro sin sobresaltos. Era el tipo de pareja que te da paz. Y aún así, una noche lo arruiné. Todo empezó con algo pequeño, casi ridículo. Yo me empecé a sentir apagada. Trabajo, cansancio, rutina. No porque él me ignorara a propósito, sino porque la vida se volvió repetición, y yo, en lugar de hablarlo, me guardé todo. Empecé a compararnos con parejas perfectas en redes. Empecé a sentir que mi vida era una lista de tareas, y que yo había dejado de ser deseable para convertirme en funcional. Lo más vergonzoso es que mi pareja habría escuchado si yo hablaba. No era un hombre cerrado, pero yo hice lo que hacen muchas personas inmaduras. Convertí mi silencio en excusa. Me dije, él debería notarlo, como si el amor fuera adivinanza. En medio de esa etapa apareció él, no un desconocido, alguien del entorno, un compañero de alguien, un conocido, alguien que se movía en los mismos lugares, y esa es parte de la trampa. No parecía peligroso. Al principio fue atención tonta, un comentario, una mirada más larga, una frase insinuando que yo merecía más. Yo debería haber cortado de raíz. Pero cuando estás débil, esas frases se sienten como agua en el desierto. Una noche salimos con un grupo. Yo iba con la idea de despejarme, reírme, volver a sentirme ligera. Bebí más de lo normal, no lo suficiente como para no saber lo que hacía, lo suficiente como para apagar la voz que te frena. Él se ofreció a acompañarme por seguridad. Dijo que no quería que yo tomara un taxi sola. Y ahí es donde empieza el autoengaño. Una parte de mí sabía que era una mala idea, pero otra parte quería creer que era una gentileza. Quería creer que yo todavía podía sentirme especial para alguien. Recuerdo el ascensor, recuerdo la presión en el pecho. Recuerdo que pensé en mi pareja y aún así seguí. No fue un apagón, fue una cadena de decisiones pequeñas que terminaron en una grande. No voy a entrar en detalles explícitos porque no aportan nada, solo diré lo importante. Pasó, y apenas terminó. No sentí emoción, sentí asco, un asco silencioso. Me miré al espejo y tuve una idea absurda. Si me lavo suficiente, esto se borra. Me bañé como si el agua pudiera resetear el mundo. No lo hizo. Volví a casa con el corazón golpeándome el pecho. Me metí en la cama como si mi cuerpo pudiera fingir que nada ocurrió. Mi pareja medio dormido me abrazó. Ese abrazo fue el primer golpe real, porque fue amor limpio tocando a alguien que se sentía sucia. Y ahí entendí que el castigo no iba a venir de afuera, iba a venir de adentro. El otro hombre me escribió al día siguiente. ¿Estás bien? Como si lo ocurrido fuera un secreto cómplice, no una traición. Eso me revolvió el estómago. Lo bloqueé. No discutí, no dije no vuelvas. Bloqueé y traté de enterrar todo con esa frase ridícula que la gente usa como anestesia. Fue una vez. Los días siguientes fueron una actuación. Yo sonreía. Yo hablaba de cosas normales. Yo le decía sí y ok, y qué lindo, mientras por dentro sentía que estaba caminando con una carga en el pecho. Descubrí algo horrible. Cuando ya mentiste una vez, mentir se vuelve más fácil. Y esa facilidad da miedo. 2 semanas después, mi periodo no llegó. Yo soy regular. Siempre. Intenté convencerme de que era estrés. Pero la mente no es tonta. Cuando haces algo peligroso, tu cuerpo se vuelve un detective. Compré un test por si acaso. Lo guardé 2 días sin hacerlo. Me daba miedo, porque hacerlo era convertir la duda en realidad. Y yo todavía quería creer que existía un mundo donde lo ocurrido se quedaba en una noche vergonzosa y nada más. La mañana que lo hice temblaba. Esperé el tiempo indicado mirando el reloj como si fuera un juicio. Y cuando vi el resultado, sentí que el aire se me fue. Positivo. No lloré de inmediato. Primero quedé en shock. Me senté en el piso del baño, con la espalda contra la pared, sosteniendo el test como si fuera una sentencia. Después sí lloré, pero no fue un llanto bonito. Fue pánico, porque la pregunta apareció sola, sin que yo la llamara. ¿De quién es? Ese día fui a trabajar como un fantasma. Conté días, hice cálculos, comparé fechas,
Y mientras más contaba, más horrible se volvía. El embarazo podía coincidir con ambos. Esa era la tortura. No había una respuesta clara. Esa noche mi pareja notó que yo estaba rara. Me preguntó si estaba bien, y yo mentí con facilidad. Cansancio. Lo dije sin tartamudear, y después me odié por eso, porque entendí que la mentira ya estaba entrenada. Compré más tests, todos positivos. La realidad se afirmaba como un martillo, y entonces llegó el mensaje que me hundió más. El hombre con el que lo engañé me escribió desde otro número. Necesitamos hablar, creo que es mío. Ese mensaje me dio náuseas, no solo por lo que decía, sino porque implicaba que él también estaba contando fechas, que él se sentía con derecho, que él podía convertirse en un tercero activo, insistente, peligroso para mi relación. Lo bloqueé otra vez, pero ya no era solo bloquear. El problema no estaba en el chat, estaba en mi vida. Pasé días intentando compensar con bondad, cocinando, siendo cariñosa, planeando cosas. Pero eso no era amor limpio. Era culpa buscando pagar una deuda imposible sin confesar. Una noche decidí hablar. Me senté frente a mi pareja, y empecé por lo menos devastador. Estoy embarazada. Vi cómo se le iluminó la cara por un segundo. Una alegría automática limpia. Esa luz fue lo que me obligó a hablar antes de que creciera. Antes de que él se ilusionara. Pero, hay algo más, dije. Él se puso serio. ¿Qué pasa? Respiré hondo y lo dije sin adornos, porque adornar era cobardía. Te engañé. El silencio fue brutal. No gritó, no tiró cosas. Se quedó quieto mirándome como si yo fuera otra persona. ¿Qué? Dijo muy bajo. Yo seguí porque si me detenía iba a desmayarme. Fue una vez, lo bloqueé, me arrepiento, y ahora estoy embarazada, y no sé de quién es. Él entendió incluso antes de que yo terminara. ¿No sabes? Preguntó con la voz quebrada. Puede ser tuyo, o puede ser de él, admití. Se levantó como si el sofá lo quemara. Caminó, se apoyó en la pared, se pasó la mano por la cara. No era actuación, era un hombre rompiéndose en silencio. ¿Cuándo? Preguntó. Se lo dije, le dije todo, y cada palabra era más pequeña que el daño. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No podía, respondí, y me odié por sonar a excusa, aunque era la verdad fea. No tenía valor. Él dijo necesito salir, y se fue. Esa noche no volvió. Yo me quedé mirando el techo con el teléfono en la mano, esperando un mensaje, un insulto, algo. Al día siguiente me escribió, estoy vivo, no sé qué hacer, no me busques hoy. Ese no me busques fue como una puerta cerrándose. Durante esos días, el otro insistió, tengo derecho a saber, no voy a desaparecer, hablemos. Y ahí entendí el segundo horror. Aunque mi pareja quisiera intentarlo, el tercero podía convertirse en chantaje, presión, amenaza. Cuando mi pareja volvió para hablar, lo hizo con una calma que daba miedo. Necesito certezas, no promesas, cero contacto con ese tipo, y una prueba de paternidad cuando sea posible por vías médicas y legales. Y mientras tanto, no sé si puedo estar contigo. Yo asentí, no tenía derecho a pedirle nada. Me fui unos días para darle aire. Empecé terapia, él también, y el embarazo seguía avanzando como un reloj que no perdona. El resultado de paternidad, cuando llegó el momento adecuado con profesionales, lo leímos juntos. Era de mi pareja. Sentí alivio, y luego vergüenza por sentirlo, porque el alivio no borraba la traición, solo cerraba una parte del caos. Él miró el papel y dijo, esto no arregla lo que hiciste, solo evita que haya otra persona atada a nosotros para siempre. Actualización 1. Después de la confesión, mi pareja no se volvió cruel. Eso habría sido fácil de entender. Se volvió distante, y esa distancia dolía más porque venía de un lugar digno. Él estaba intentando no destruirse. Me pidió espacio, y yo acepté. Me fui con una amiga. La primera noche en otra casa fue extraña. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no dejaba de repetir la escena del sofá, el silencio, su mirada, la forma en que se levantó como si mi verdad fuera fuego. Él me escribió poco, pero cuando lo hizo, cada frase era pesada. No puedo dormir. Me siento estúpido. Necesito respirar. Me di cuenta de algo horrible. Yo no solo lo había traicionado, también le había robado su autoestima. Ese es un daño que casi nunca se habla. No es solo me engañaste, es me hiciste dudar de mi capacidad de ver la realidad. El embarazo avanzaba, y yo tenía que actuar normal frente a mi entorno. En el trabajo yo sonreía. En casa de mi amiga, yo fingía que solo estaba visitando, y por dentro todo era un nudo. El tercero insistía desde números distintos. Al principio solo eran mensajes cortos, luego se volvieron más agresivos. No te hagas la santa, no me ignores, yo también sé dónde vives. Esa última frase me dio miedo real. Guardé capturas. No respondí, lo bloqueé, pero me quedó claro que el problema no se solucionaba con un botón de bloqueo. Mi pareja por su parte empezó a hacer preguntas que me dolían, pero eran justas. Fue solo una vez. ¿Cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que no es alguien más? Yo respondía con lo único que tenía.
transparencia total. Le entregué cronología, mensajes, todo. Me humillé, sí, pero no era humillación, era consecuencia. En terapia, mi primera sesión fue brutal. Dije en voz alta, arruiné a alguien bueno. Y la terapeuta me detuvo. No lo digas como destino, dilo como responsabilidad, porque si lo conviertes en destino, te quedas en culpa. Si lo conviertes en responsabilidad, puedes cambiar. Esa frase no me quitó el peso, pero me dio dirección. Mi pareja me pidió una regla clara: 0 contacto con el tercero, y si él volvía a aparecer, todo se documentaba. Nada de conversaciones emocionales, nada de déjame explicarte, solo registro. Él necesitaba control porque yo le había robado la sensación de seguridad. Acepté, y me di cuenta de que lo mínimo que podía hacer era dejar de añadir caos. Actualización 2. Nos vimos en persona una semana después. Él llegó con ojeras y una calma extraña. No era paz, era contención, la clase de contención que usa alguien para no explotar. Nos sentamos y él fue directo. Quiero la cronología completa, fechas, detalles, sin creo, sin no me acuerdo. Se la di. Fue doloroso decirlo en voz alta. Fue como narrar el momento exacto en que apuñalaste la vida que tenías. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé dijo algo que me marcó. Lo que más me destruye no es que pasó, es que después volviste a casa y actuaste normal. Me abrazaste, me besaste, hablaste de futuro, me miraste a los ojos. Yo no supe qué decir, porque eso era exactamente lo peor. La traición tiene 2 partes, el acto y todo lo que viene después para ocultarlo. Le pedí perdón y él levantó la mano. No quiero frases, quiero acciones. Me pidió 3 cosas concretas: terapia individual para mí, terapia individual para él, y considerar terapia de pareja más adelante si él sentía que había algo que salvar. También dijo que no quería convivencia por ahora. No puedo dormir al lado de alguien a quien no le creo, dijo, y esa frase fue como una sentencia. Ese mismo día el tercero subió el tono. Me escribió: si no contestas, hablaré con él, tengo capturas. Sentí pánico, pero por primera vez actué sin emoción. Le respondí una sola frase fría: cualquier contacto será guardado como evidencia. No vuelva a escribirme. Bloqueé, guardé, y le mostré a mi pareja. Él lo leyó, y dijo: bien, no entres en su juego. Su voz fue fría, pero era lógica. El tercero quería poder, no conversación. Esa semana mi pareja también habló con alguien de confianza. Yo lo supe porque me dijo: necesito apoyo real, no tu culpa encima. Y me dolió, pero era justo. Yo ya no era su lugar seguro. Empezó a poner límites que antes no existían, horarios de contacto, temas, distancia física. Yo acepté todo, no porque fuera fácil, sino porque entendí que la confianza no se reconstruye con romanticismo, se reconstruye con estructura. Actualización 3. El embarazo avanzó, y con él la presión. Cada síntoma, cada visita médica, cada semana que pasaba, hacía que el futuro dejara de ser concepto y se volviera calendario. Y mi pareja seguía viviendo una duda que no eligió. Una noche me llamó y me preguntó algo que dolió más que cualquier insulto. ¿Por qué lo hiciste? No era una pregunta para que yo me justificara. Era una pregunta para entender si había algo roto desde antes. Y ahí tuve que admitir lo más vergonzoso. No fue por él, fue por mí, por ego, por necesidad de validación, por inmadurez emocional. Hubo silencio, y luego él dijo: entonces el problema no es ese tipo, el problema es que tú fuiste capaz. Esa frase me dejó sin defensa. Porque tenía razón. El tercero era circunstancia. Mi decisión era el hecho. Acordamos no tomar decisiones definitivas hasta confirmar paternidad por vías profesionales. Él dijo: no quiero decidir mi vida bajo una nube de duda. Y yo entendí que era el mínimo de justicia. Durante ese periodo, mi familia empezó a sospechar que algo pasaba. Preguntas indirectas. ¿Por qué no están juntos? ¿Están bien? Yo mentía por vergüenza. Y cada mentira pequeña me recordaba que yo había entrenado el hábito. En terapia empecé a trabajar el patrón real. Yo evitaba conversaciones incómodas. En vez de decir me siento apagada, yo buscaba escape. En vez de pedir conexión, yo buscaba atención barata. Me di cuenta de que yo no fallé en el acto. Fallé mucho antes, cuando decidí callar y dejar que el resentimiento se convierta en justificación. Mi pareja dijo algo que todavía me persigue. No sé si voy a perdonarte, pero necesito ver si tú cambias aunque yo no me quede. Esa frase me hizo llorar porque era madura, dolorosa y justa. Él estaba pensando en su dignidad, no en castigarme. El tercero dejó de escribir por unos días, y eso no me dio paz, me dio miedo, porque el silencio de alguien insistente puede significar estrategia. Guardé todo igual, no confiaba ya en nada. Actualización 4. Llegó el momento de la confirmación de paternidad por vías médicas y legales, con profesionales. Fue un proceso frío, formal, sin improvisaciones,
pero emocionalmente fue como caminar hacia un tribunal. Nos vimos ese día, y fue extraño. Dos personas que se conocen profundamente, pero que se miran como si no se reconocieran. Cuando firmamos lo necesario, él me miró y dijo: si esto no es mío, no sé cómo seguir, no por el bebé, sino por lo que significaría para mi vida. Yo asentí. No había argumento, no había defensa. Los días de espera fueron tortura. Yo no podía respirar bien. Me despertaba con el corazón acelerado. Él también estaba mal, aunque lo ocultaba con esa calma rígida que usan algunas personas para no colapsar. Cuando llegó el resultado, lo abrimos juntos. Era de él. Yo lloré, pero no de felicidad. Lloré de alivio mezclado con vergüenza, porque no me sentía merecedora de alivio. Él se quedó mirando el papel, y luego dijo: esto no cambia lo que pasó, solo cambia lo que no tendremos que cargar. Fue duro, pero verdadero. Por primera vez, él aceptó hablar de posibilidad, no de reconciliación, sino de posibilidad. Dijo que tal vez, con tiempo y con terapia, se podría ver si había algo que salvar, pero dejó claro que el resultado no restaura la confianza, solo evita una atadura adicional. Yo acepté todo, no pedí volver, no pedí otra oportunidad con lágrimas, solo dije: haré lo que haga falta, aunque no me elijas, y esa fue la primera frase que sentí que no era culpa hablando, sino responsabilidad. Actualización 5. Hoy seguimos en un punto extraño. No somos una pareja normal, pero tampoco somos completos desconocidos. No vivimos juntos todavía. Él mantiene límites. A veces me acompaña a controles importantes, pero no como antes. No hay romanticismo. Hay reconstrucción, o intento. Él me dijo: yo no puedo amarte como antes mientras no confíe como antes. Y no sé si eso regresa. Yo acepté esa incertidumbre porque es la consecuencia real. El perdón no es un botón. El tercero casi desapareció desde que dejamos claro que todo contacto sería evidencia. Aún así, el daño ya estaba hecho. El problema nunca fue solo él, fue mi decisión. En terapia aprendí algo clave. Yo quería ser perdonada rápido para calmar mi culpa, pero mi pareja necesitaba tiempo para sanar su herida, no mi incomodidad. Entender eso cambió mis acciones. Ya no le escribo "te extraño" buscando compasión, le escribo cosas concretas. Estoy cumpliendo terapia, estoy respetando límites, estoy haciendo lo que dije, y luego lo dejo respirar. No sé si me perdonará, no sé si volveremos. Lo único que sé es que una decisión impulsiva puede costarte años, y que cuando rompes la confianza de alguien bueno, el castigo más grande es ver su bondad convertida en distancia. Si alguien lee esto pensando "yo nunca haría eso", yo también lo pensé, hasta que lo hice,